pues en el siguiente vídeo vamos a aprender a dibujar con funciones. Os puse una pequeña chuleta aquí antes del código, en donde os explico el comando, la sintaxis del comando que vamos a utilizar. Como en la mayoría de los casos hasta ahora, siempre vamos a utilizar el comando draw. Y dentro de los parámetros del comando draw vamos a especificar un dominio, es decir, desde dónde hasta dónde queremos que ticz evalúe una función. A continuación iría el comando plot, el parámetro que definamos, y dentro de esta llave iría la función que queremos dibujar. Aquí os puse una lista de funciones que tenemos accesibles, como pueden ser factorial, la raíz cuadrada, potencia, una exponencial, logaritmo neperiano, decimal, logaritmo en base 2, valor absoluto, resto de una división, redondeo, redondeo a la baja, redondeo a la alta, seno, coseno, tangente, mínimo y máximo. ¿Vale? La utilización de funciones, sobre todo en dibujos técnicos, es la verdad que ayuda muchísimo. Normalmente veis que aquí tenemos incluso funciones trigonométricas. Cuando ponemos un parámetro dentro de una función trigonométrica, ticz o más bien PGF va a interpretar que lo estamos dando en grados. Si queremos que sea radianes hay que poner una R detrás, como por ejemplo aquí seno de XR. Voy a poner esto así, seno XR. Esto ya podríamos poner este parámetro en radianes. Y aparte tenemos accesibles dos constantes que son bastante útiles, como el número e y el número pi. Bueno, antes de empezar a dibujar funciones, os puse aquí unos pequeños ejes de coordenadas. Fijaros que, bueno, estos ejes van desde el punto -2, 0 al punto 2, 4, y el step que puse es de 0,5 en 0,5, ¿vale? Estos serían los ejes finos. Encima de esos dibujé unos ejes más gruesos con un ancho de línea mayor que el de Helplines, que van de 1 en 1, también desde -2, 0 hasta 2, 4, ¿vale? Irían de aquí, de este punto a este punto. Ya veis que los finos van de 0,5 en 0,5 y los gruesos van de 1 en 1. Bueno, muchas veces cuando queremos hacer, bueno, aparte los ejes, el eje X que va desde -2,2 a 2,20, y el eje Y que va de 0 a 4,2, ¿vale? Un poco más, bueno, la verdad que para definir este sistema de referencias lo hubiésemos podido haber hecho un poco más general habiendo definido un parámetro, ¿vale? Por ejemplo, vamos a definir el parámetro aux, AuxGrid, y vamos a dar a ese parámetro el valor 2, ¿vale? De manera que, si os fijáis, aquí ya podemos sustituir, podemos utilizar este parámetro en la red, o sea, en todo el código que tenemos. Esto iría de -AuxGrid a 0, esto iría desde AuxGrid a 2 por AuxGrid. Esto iría también de -AuxGrid a 0 y esto de AuxGrid a 2 por AuxGrid. ¿Vale? ¿Qué más? Fijaros que esto también es bastante útil porque esto iría de -1,1 por AuxGrid hasta 1,1 por AuxGrid. De manera que si queremos cambiar el tamaño de la red, pues lo cambiaríamos de forma muy sencilla. Y esto, perdón, esto sería 2,2. Por AuxGrid. Creo que así. Eh, 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 eh. Ah, sí, esto sería 1,1. Tengo un eje demasiado largo. Bueno, pues ahora mismo
ya tendría los ejes definidos de forma general. Vamos a esperar que esto compile. Ya está compilado. Podemos poner que los ejes tengan, el eje X, por ejemplo, tenga flecha por aquí. La flecha quiero que sea de tipo stealth. Y lo mismo con el eje Y. Bueno, pues con esto ya tendría los ejes listos para empezar a dibujar. Vamos a ver qué problema hay aquí. Así, tengo que definir que quiero la flecha de tipo stealth. Bueno, más o menos todo esto ya lo sabéis hasta ahora. Vamos a empezar con el tema de las funciones. Voy a intentar dibujar la función 4x², ¿vale? En el dominio de -2 a 2, es decir que 4 menos x² en -2 valdría 0, en 0 valdría 4 y en 2 valdría otra vez 0. Bueno, pues lo primero que tendría que hacer sería utilizar el comando draw y definir el dominio, tal y como lo tenemos aquí, domain, que iría desde -2 hasta 2, ¿vale? Con esto ya quedaría definido el dominio. A continuación, el comando plot, definimos qué parámetro queremos que varíe y a continuación, entre llaves, la función que nosotros queremos, 4 menos x por x. Esa sería la función que nosotros queremos, siempre acordados del punto y coma. Bueno, con esto ya tendríamos, cuando compile, veríamos la función dibujada aquí. Vale, vamos a hacer que esa función, por ejemplo, sea de trazo grueso y sea verde. Y vale, ya lo tendríamos. Vamos a dibujar, por ejemplo, otra función. También el dominio va a ser el mismo, desde -2 a 2. Voy a hacer que esta función sea roja y además, esto tiene que ser 2 puntos, y además voy a definir el número de muestras que quiero que haya entre -2 y 2, ¿vale? Va a haber 50 muestras, o sea, voy a dibujar la función 50, voy a evaluar la función 50 veces entre -2 y 2. A partir de ahí empiezo a dibujar. Siempre pongo un parámetro, el que sea, en este caso voy a seguir utilizando x, y aquí la función que quiero dibujar. Voy a dibujar la función coseno, pero voy a hacer lo siguiente, 1 más coseno, si pongo coseno de x, evaluará, TIC evaluará que son grados, pero si multiplico por pi teniendo en cuenta que x va desde -2 a 2 pues, y fuerzo que sean radianes, pues esto irá desde -2pi hasta 2pi, o sea que tendré 2 ciclos completos de la función. Cuando ponga el punto y coma, pues ya veré la función cosenoidal dibujada ahí. Bueno, no sé si se ve muy claro, voy a reducir el número de muestras para que se vea un poco más claro. Eh, Si reduzco a 30 muestras, veis que la función... Bueno, veis que la función ya no va variando de forma tan suave, sino que va como por tramos, o sea, un tramo recto entre cada una de las 30 muestras. Y si redujese de 30 muestras, por ejemplo, a 10 muestras, pues vería todavía el efecto más acentuado. ¿Vale? Lo normal es o poner un número de muestras lo suficientemente alto como para que no veamos esto, o dejar no especificar las muestras de manera que él va a coger de forma automática el número de muestras que considere oportuno. Otra opción sería,
bueno, veis que con 50 muestras quedaba bastante bien, pero todavía se veía algún segmento recto. Podríamos hacer esto y después podríamos añadir el comando smooth, de manera que suavizara de alguna manera el dibujo, como vais a ver ahora en cuanto compile. Bueno, veis que el dibujo queda bastante bien suavizado. Voy a quitar esto, vamos a hacer otra prueba. Otra manera de utilizar el comando plot, bastante más versátil, es la siguiente. Vamos a definir, como siempre, el dominio entre -2 y 2. Vamos a hacer esto de color azul. Vamos a definir 10 samples, 10 muestras. Vamos a hacer que sea también smooth. Y vamos a definir aquí la variable. La variable, por ejemplo, aquí, porque veáis un ejemplo, no siempre hay que llamar a la variable x, podemos llamar la variable y o de cualquier otra forma. Bueno, vamos a utilizar el comando plot, pero ahora cuando definamos ahí tenemos que decir qué queremos que dibuje en el eje de las x y qué queremos que dibuje en el eje de las y. Aquí en las dos anteriores habíamos dibujado en el eje de las x la x propiamente dicha, y aquí en el eje de las y lo que queríamos que dibujase una función al uso. Pero podemos decir, queremos que representes en el eje de las x, por ejemplo, y cuadrado. Parámetro y el parámetro y. Y en el eje de las i's, que represente, por ejemplo, y más 3. De manera que lo que obtengo sería, bueno, lo que vais a ver a continuación. Esto de aquí. Bueno, fijaros, cuando y vale -2, en el eje de las x tendré 4, y en el eje de las y es -2 más 3, 1. Cuando y vale 0, en el eje de las x tendré 0, y en el eje de las y tendré 3, justo lo que tengo aquí. Y cuando y vale 2, en el eje de las x tendré otra vez 4, y en el eje de las y tendré 2 más 3, 5. ¿Vale? Entonces esta forma es una forma bastante más versátil de dibujar. Bueno, para que me quede dentro del dibujo, podría reducir el dominio aquí hasta, pues, si utilizo la raíz cuadrada de 2 quedaría justo entre 0 y 2. Si utilizo 1 pues quedaría más comprimido entre 0 y 1, pero podría también utilizar entre -2 y 2 y escalar eso. Como ahora sé que llega hasta 4, digo, escalo a 0,5. Con lo cual, fijaros la compresión que va a hacer la escala que va a hacer el dibujo. Vale, entonces la y llegaba hasta 3, ahora llega hasta 1,5, y la x llegaba hasta 4, ahora llega hasta 2. Multiplica todas las coordenadas por 0,5. Bueno, otra forma de utilizar el comando plot es utilizando coordenadas. Por ejemplo, vamos a dibujar en color magenta y también de forma smooth, y vamos a utilizar el comando plot, pero ahora no vamos a dar una función, sino que vamos a dar una serie de coordenadas. Por ejemplo, -1, 0, -2, 0,5, 0,5. Ahí. Esto tiene que ir entre paréntesis, falta este paréntesis, -2, 0,5, -2, 3, y -1, 1. Bueno, pongamos el punto y coma, pues vamos a ver que generamos una curva por aquí, yendo según estas coordenadas por orden. Esto puede ser muy útil si tenemos, por ejemplo,
una lista de puntos en una función que hayamos. Un efecto parecido podríamos obtenerlo también con el comando draw. Ya tengo preparada una serie de puntos. Imaginaos que meto esta serie de puntos. Sería esto de aquí. Bueno, voy a hacer que sea de color cian para que se distinga mejor. Y voy a poner, por ejemplo, una flecha y que sea stealth. Bueno, lo que os decía, que un efecto similar a esto podríamos obtenerlo con la función rounded corners y asignamos, por ejemplo, de 3 puntos. Bueno, rounded corners no es como smooth en funciones, vemos que no es el mismo efecto porque, por ejemplo, en rounded corners, en smooth, lo que hago es paso exactamente por las coordenadas que había definido intentando curvar un poco el dibujo. Y cuando aplico rounded corners al comando draw convencional, no paso por el punto exacto que había definido, sino que antes de llegar al punto redondeo el dibujo para que la esquina no quede afilada. Pero bueno, podemos utilizar cualquiera de las dos opciones. Bueno, espero que haya gustado este vídeo. La verdad que el añadir funciones a los dibujos añade mucha versatilidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Hasta luego.